El aire de la sacristía era denso con el olor a incienso, a cera antigua y a la fragancia abrumadora de las flores blancas que adornaban la iglesia. Elena se miró en el espejo, su reflejo una visión de perfección, el lujoso encaje de su vestido de novia, una pieza de diseñador que había costado una fortuna. Se sentía como una jaula opresiva alrededor de su pecho, y el velo de encaje, una reliquia de familia que había pertenecido a su bisabuela, caía sobre sus hombros como una capa fantasmal de un pasado que ya no parecía suyo. Estaba a solo unos minutos de caminar hacia el altar, un acto que debía ser la culminación de todos sus sueños, pero ahora, el sonido de la marcha nupcial que resonaba desde la nave principal de la parroquia de San Miguel Arcángel le sonaba a una marcha fúnebre. Sus manos, que sostenían un ramo de peonías blancas, temblaban incontrolablemente, no por los nervios de la boda, sino por el peso de la traición que acababa de presenciar. Todo había sucedido apenas unos instantes antes. Mientras esperaba la señal para hacer su entrada triunfal, un murmullo de voces masculinas se filtró por la puerta de madera maciza, que estaba ligeramente entreabierta. Reconoció al instante la risa de Rodrigo, su prometido, un sonido que solía ser música para sus oídos, pero que ahora tenía un filo metálico y cruel. La curiosidad, un instinto primario y peligroso, la empujó a acercarse sigilosamente, con el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. Quería escuchar lo que el hombre que amaba tenía que decir en los momentos previos a unir su vida a la de ella para siempre. Quizás esperara una confesión de amor nervioso a sus amigos o una última broma antes del gran paso. Lo que escuchó, sin embargo, no fue amor, sino la más fría y calculadora de las traiciones. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje y tuvo que apoyarse contra la pared fría de piedra de la sacristía para no desmayarse. La revelación fue como un golpe físico, y cada palabra que escuchó, del hombre que había amado durante 3 años, el hombre que le escribía poemas y le había pedido matrimonio frente a toda su familia, la dejó sin aliento. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar, Rodrigo? Parece demasiado arriesgado, dijo la voz de su mejor amigo y padrino, Jorge. Las palabras se sintieron como puñales, pero la respuesta de Rodrigo fue la que la dejó completamente paralizada, sin aliento y con el corazón en pedazos. Claro que funcionará. Elena está completamente ciega de amor. Cree que soy su príncipe de cuento de hadas. En cuanto nos casemos y volvamos de la luna de miel, comenzaré a ayudar a su padre en la empresa. Don Alejandro ya me adora. Cree que soy un joven ambicioso y trabajador. Será cuestión de meses convencerla para que me firme un poder general sobre sus acciones. Ella ni siquiera lee lo que firma si yo se lo pido con una sonrisa. Elena escuchó con horror cómo el hombre que había compartido los últimos 3 años de su vida, cada beso, cada caricia, cada te amo susurrado en la oscuridad de la noche, había sido una pieza más en su elaborado tablero de ajedrez. No la amaba, nunca la había amado. Lo único que amaba era el imperio que su padre, don Alejandro Vargas, había construido desde cero, una cadena de hoteles boutique y viñedos en la región del Bajío. Pero la conversación no terminó ahí. Se volvió aún más oscura y retorcida. El otro padrino, Daniel, preguntó con un tono de voz que denotaba una clara incomodidad. ¿Y qué hay de tus deudas, compadre? Escuché que la gente del casino de Querétaro ya no te quiere dar más plazos. Rodrigo soltó una risa corta y despectiva, un sonido que a Elena le pareció el de un monstruo. Esas deudas son precisamente el motor de todo esto. Le debo casi 3 millones de pesos a gente con la que no se juega. Se están poniendo nerviosos. Me han hecho un par de visitas poco amistosas, pero después de hoy ese problema se evapora con el acceso al dinero de los Vargas. Pagarle será como quitarle un dulce a un niño. El viejo Alejandro es un genio para los negocios, pero es un sentimental con su princesa. No sospechará nada. Elena se tapó la boca con la mano libre para ahogar el sollozo que pugnaba por salir. El hombre trabajador y responsable que ella creía conocer era en realidad un jugador desesperado, acorralado por deudas. Y ella no era más que su boleto dorado para salir de ese abismo financiero. La traición de Rodrigo, sin embargo, se profundizó aún más con la respuesta a la pregunta final de Jorge, cuya voz sonaba genuinamente preocupada. ¿Planeas quedarte con ella para siempre? El corazón de Elena
Ya hecho pedazos, se rompió por completo. Por un tiempo sí. Necesito consolidar mi posición en la empresa y transferir una buena cantidad de activos a cuentas que solo yo controle. Después, bueno, un divorcio puede ser muy complicado y ruidoso. Quizás un accidente sea más limpio. Un coche que falla en la carretera a Guanajuato. Un resbalón desafortunado en la piscina del 1900 en hotel. Las posibilidades son infinitas, ¿no creen? La risa que siguió a esa frase fue la de un depredador, un monstruo que planeaba su muerte con la misma frialdad con la que se elige un traje. En ese instante, el amor que Elena sentía por Rodrigo murió, evaporado y reemplazado por un frío glacial que se extendió desde la punta de sus pies hasta la raíz de su cabello. La ingenua y enamorada Elena desapareció en esa sacristía. En su lugar nació una mujer diferente, una cuya mente, normalmente, ocupada con planes de boda y sueños de futuro, ahora trabajaba a una velocidad vertiginosa, procesando la traición y forjando en el crisol del dolor el arma de su venganza. No le daría el gusto de verla derrumbarse. La función, pensó con una furia silenciosa, debía continuar. Se enderezó, respirando hondo, forzando el aire a entrar en sus pulmones contraídos. Se secó una lágrima solitaria que se había deslizado por su mejilla maquillada y se miró de nuevo en el espejo. El reflejo le devolvió la imagen de una novia radiante, pero ahora sus ojos, de un profundo color avellana, no brillaban de felicidad, sino con la luz peligrosa de una determinación inquebrantable. Rodrigo quería una esposa dócil y enamorada, y eso es exactamente lo que tendría. Le daría la mejor actuación de su vida, y cuando menos se lo esperara, cuando creyera tenerlo todo en la palma de su mano, ella se la cerraría con la fuerza de un huracán, aplastándolo por completo. Los pasos de los hombres se alejaron por el pasillo. Escuchó a Diego, uno de los organizadores de la boda, decirles que era hora. «Listo, a fingir que somos la pareja más feliz del mundo», dijo Rodrigo, su voz llena de un cinismo que ahora Elena podía identificar claramente. Se quedó sola con el eco de sus risas resonando en sus oídos y el sonido del órgano creciendo en intensidad, llamándola hacia su destino. Tomó su celular, que vibraba insistentemente. Era su hermana menor, Sofía. «Lena, ¿dónde estás? Papá ya está aquí. Todos te esperan». Con dedos sorprendentemente firmes, tecleó una respuesta. «Ya voy, Sophie. Dile a papá que se prepare para el día más feliz de mi vida». Guardó el teléfono, ajustó su velo y con una sonrisa ensayada y perfecta salió de la sacristía. Al abrir la puerta, la luz de la nave central de la iglesia la cegó por un instante. Cientos de rostros se giraron hacia ella. Una marea de sonrisas, susurros de admiración y flashes de cámaras. «Qué hermosa está. Parece un ángel», escuchaba mientras avanzaba. Cada cumplido era como una gota de veneno en sus oídos, pero interpretó su papel a la perfección, sonriendo con dulzura y asintiendo con la cabeza. Sus ojos buscaron a su padre, don Alejandro, que la esperaba al inicio del pasillo con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. Ver a su padre, tan puro, tan ajeno a la red de mentiras que estaba a punto de atraparlos, fortaleció su resolución. Lo protegería aunque fuera lo último que hiciera. «Mi princesa, estás deslumbrante», susurró don Alejandro ofreciéndole su brazo, su voz quebrada por la emoción. «Gracias, papá», respondió ella, y se sorprendió de la firmeza de su propio tono. Agarró su brazo sintiendo la solidez de su amor, un amor real y tangible en un mundo que de repente se había vuelto falso. Mientras caminaban lentamente por el pasillo alfombrado de rojo, su mirada se cruzó con la de los invitados. Vio a sus tíos, a sus primos, a los amigos de la familia que la habían visto crecer, todos compartiendo la alegría de ese momento. Luego su vista se posó en el lado de la familia de Rodrigo. Vio a su madre, una mujer de sonrisa forzada y mirada calculadora, que siempre la había tratado con una cortesía fría que ahora entendía como complicidad. Y entonces lo vio a él, a Rodrigo, de pie junto al altar, impecable en su traje de novio. Cuando sus miradas se encontraron, él le dedicó esa sonrisa torcida y encantadora que antes la hacía derretirse. Ahora, sin embargo, podía ver a través de ella. Veía la falsedad en el brillo de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la mentira detrás de la fachada del novio emocionado. Al llegar al altar,
Su padre le dio un beso en la frente y entregó su mano a Rodrigo. «Cuídamela mucho, hijo. Es mi mayor tesoro», dijo don Alejandro, mirando a Rodrigo a los ojos con total sinceridad. «Con mi vida, don Alejandro. Ella es el amor de mi vida», respondió Rodrigo, apretando la mano de Elena. El contacto de su piel la repelió. Sintió un asco profundo, pero forzó una sonrisa, temblorosa, la sonrisa de una novia abrumada por la emoción. El sacerdote, el padre Miguel, un viejo amigo de la familia que la había bautizado, comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, la confianza y la honestidad. Cada palabra era una ironía cruel que resonaba en el silencio de la iglesia, un eco hueco de promesas que nunca se cumplirían. Elena se desconectó durante gran parte del sermón inicial. Su mente era un torbellino de actividad, un cuartel general en plena planificación de una guerra, analizando cada detalle, cada rostro, cada posible aliado y enemigo en esa sala. Su hermana Sofía, sentada en la primera fila, la miraba con una expresión de leve preocupación, como si pudiera sentir que algo no estaba bien. Sofía, con su mente afilada de estudiante de derecho, sería su primera y más importante aliada. Necesitaría su ayuda, su discreción y su inteligencia para desenmascarar a Rodrigo. Pero por ahora, tenía que sobrevivir a la ceremonia, al circo de la hipocresía. «Rodrigo, ¿aceptas a Elena como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida?» La voz del padre Miguel la trajo de vuelta al presente. «Sí, acepto», dijo Rodrigo, mirándola con una intensidad que habría parecido devoción a cualquier observador. Pero Elena vio el destello de triunfo en sus ojos, el brillo de un depredador que está a punto de cerrar su trampa. Vio cómo su pulgar acariciaba su mano de una manera que pretendía ser tranquilizadora, pero que a ella le pareció posesiva y controladora. Luego fue su turno. «Elena, ¿aceptas a Rodrigo como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida?» El silencio en la iglesia pareció amplificarse, y sintió 200 pares de ojos fijos en ella. Rodrigo apretó su mano con más fuerza y por primera vez notó una pizca de ansiedad genuina en su rostro. Hizo una pausa calculada que duró apenas un segundo, pero que se sintió como una eternidad. Dejó que la tensión creciera, disfrutando por un instante del poder que tenía sobre él. Luego levantó la vista, lo miró directamente a los ojos, y con la voz más dulce y clara que pudo fingir, respondió: «Sí, acepto». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la iglesia. Vio la tensión abandonar los hombros de Rodrigo, reemplazada por una sonrisa radiante de pura suficiencia. Él creía que había ganado. No tenía idea de que la guerra acababa de empezar. El sacerdote continuó con el ritual, el intercambio de anillos. Rodrigo deslizó el anillo de oro en su dedo, sus manos ligeramente sudorosas. «Con este anillo me caso contigo y te prometo mi amor y mi fidelidad», dijo. Las palabras sonaron huecas, vacías de todo significado. Cuando le tocó a ella, tomó el anillo pesado y frío y repitió las mismas palabras, pero para sus adentros hizo un voto diferente. «Con este anillo te ato a mí y prometo exponerte y destruirte». El momento de los votos personales llegó. Rodrigo, siempre el actor consumado, tomó su mano y habló con una voz cargada de falsa emoción. «Elena, mi amor, desde el día que te vi en esa galería de arte, supe que mi vida había cambiado. Trajiste colores a mi mundo gris. Eres la mujer más bondadosa, inteligente y hermosa que he conocido. Prometo dedicar cada día de mi vida a hacerte feliz, a construir un hogar lleno de risas y amor, a ser el esposo que te mereces y el padre de nuestros futuros hijos». Algunos invitados, incluida la madre de Rodrigo, se secaron las lágrimas. Elena simplemente sonrió, una sonrisa enigmática que él interpretó como felicidad. Cuando llegó su turno, Elena se tomó un momento, respiró hondo y miró a Rodrigo, luego a su familia y amigos. «Rodrigo», comenzó, su voz sorprendentemente firme, «nuestra historia de amor me ha enseñado mucho. Me enseñó sobre la confianza, sobre la importancia de la honestidad, y sobre lo que significa entregarle tu corazón a alguien sin reservas. Hoy, aquí, frente a todas las personas que amamos, quiero que sepas que siento que te conozco por completo. Conozco tus sueños más profundos,
tus miedos ocultos y sobre todo, tus grandes ambiciones. Y prometo estar a tu lado apoyándote incondicionalmente mientras trabajamos juntos para alcanzar todo lo que te has propuesto. Jorge y Daniel intercambiaron una mirada nerviosa en la distancia. Rodrigo, sin embargo, parecía encantado, ajeno al doble sentido de cada una de sus palabras. Él creía que ella se estaba entregando por completo, sin saber que cada una de esas frases era una declaración de guerra disfrazada de amor. Por el poder que me confiere la Iglesia, yo los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Rodrigo se inclinó y la besó. Fue un beso que ella había anhelado durante meses, el sello de su amor eterno, pero ahora se sentía como el beso de una serpiente, frío y venenoso. Respondió mecánicamente, sus labios apenas moviéndose contra los de él. Los aplausos y vítores de los invitados estallaron a su alrededor, una cacofonía que contrastaba con el silencio helado de su corazón. La marcha nupcial sonó de nuevo, esta vez festiva y triunfal, mientras caminaban de regreso por el pasillo como marido y mujer, recibiendo una lluvia de pétalos de rosa. La recepción se llevó a cabo en la Hacienda Los Arcángeles, uno de los hoteles más exclusivos de su padre. El lugar era un sueño hecho realidad, un derroche de elegancia que Elena había planeado meticulosamente durante meses, pero para ella, todo el lujo era una escenografía grotesca para la farsa que estaba viviendo. Durante las fotos mantuvo la sonrisa radiante, posando como la novia perfecta, mientras sentía el brazo de Rodrigo alrededor de su cintura, un gesto que ahora le parecía una jaula. Se ven perfectos juntos, irradian amor, dijo el fotógrafo. Gracias, es que nos amamos muchísimo, ¿verdad, mi vida?, respondió Elena, mirando a Rodrigo con una adoración fingida. Más que a nada en este mundo, contestó él besando su frente, completamente convencido de su triunfo. Durante el cóctel, Elena puso en marcha su primer movimiento. Se acercó a su hermana Sofía, que la observaba con el ceño fruncido, y susurró: «Sophie, necesito hablar contigo en privado. Es urgente». Sofía, alarmada por su tono, la siguió hasta un pequeño patio interior, lejos de las miradas curiosas de la fiesta. Allí, bajo la luz de la luna, Elena se derrumbó por un instante. El peso de la actuación y la traición se volvió demasiado grande para soportarlo sola. «Lena, ¿qué pasa? Estás pálida como un fantasma, me estás asustando», dijo Sofía tomándola de las manos. Elena respiró hondo y en susurros rápidos y entrecortados le contó todo lo que había escuchado en la sacristía. La expresión de Sofía pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a una furia helada que reflejaba la suya. Ese infeliz se atrevió. «Lo mato. Vamos ahora mismo y le decimos a papá». «No», la detuvo Elena con firmeza. «Si lo hacemos ahora, él lo negará todo. Dirá que estoy histérica, que son los nervios de la boda. No tenemos pruebas, Sophie. Es su palabra contra la mía. Necesito que me ayudes a conseguir esas pruebas». Sofía, a pesar de su juventud, tenía una mente pragmática y analítica, afilada por sus estudios de derecho. Comprendió de inmediato. «De acuerdo. ¿Qué necesitas?» «Todo», respondió Elena. «Necesito que investigues cada aspecto de su vida, sus finanzas, sus supuestos negocios, sus amigos, sus deudas. Tienes amigos en despachos, acceso a bases de datos. Sé discreta, pero no dejes piedras sin remover. Quiero saber hasta el último secreto sucio que esconde. Y sobre todo, Sophie, papá y mamá no pueden saber nada todavía. Los destrozaría». Sofía asintió, sus ojos brillando con determinación. «Considéralo hecho, hermana. Ese desgraciado no sabe con quién se metió». Con su primera aliada asegurada, Elena volvió a la fiesta, su compostura restaurada y su mente ya trazando los siguientes pasos. Durante la cena, sentada en la mesa principal, soportó el discurso de su padre, quien habló con orgullo de su nuevo yerno. «Un joven bueno y trabajador que hará muy feliz a mi hija». Cada palabra era una puñalada. Rodrigo, a su lado, sostenía su mano, acariciándola con el pulgar. El gesto que antes la habría llenado de ternura, ahora le provocaba náuseas. Tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no retirar la mano con brusquedad, manteniendo la sonrisa congelada en su rostro. La cena se sintió interminable, cada bocado difícil de tragar. Cuando llegó el momento del primer baile, la orquesta tocó «Sabor a mí». Era su canción. La habían bailado por primera vez en una pequeña plaza en Guanajuato,
bajo un cielo estrellado. Ahora, mientras Rodrigo la guiaba por la pista, rodeados por las miradas de todos, la melodía romántica era una tortura. «Estás un poco tensa, mi amor», le susurró él al oído. «Son solo los nervios. Hay tanta gente mirándonos», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro para ocultar la expresión de su rostro. «Relájate. A partir de hoy todo será perfecto. Nuestra vida juntos apenas comienza». Elena apretó los dientes. «¿Nuestra vida?», pensó con amargura. «¿Querrás decir tu vida a mi costa?». Después de bailar con su padre, llegó el momento de poner a prueba a los cómplices. Buscó a Jorge, el padrino que había mostrado un atisbo de conciencia, y lo encontró solo junto a la barra, bebiendo un whisky con una rapidez que delataba su nerviosismo. «¿Estás disfrutando de la fiesta, Jorge?», preguntó Elena con una sonrisa inocente, y él casi se atraganta con la bebida. «Ah, sí, claro, Elena. Felicidades. Todo está increíble». «Me alegro», continuó ella. «Aunque te noto un poco preocupado, pasa algo. Sabes que puedes confiar en mí. Ahora somos familia». La palabra familia pareció golpearlo. Jorge bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella, y balbuceó una excusa sobre el estrés de ser el padrino. «Entiendo», dijo Elena, inclinándose un poco más cerca. «Debe ser difícil guardar secretos, ¿verdad? Especialmente cuando sabes que alguien a quien quieres está cometiendo un terrible error». El color desapareció del rostro de Jorge. No sé de qué hablas», tartamudeó él, sus ojos llenos de pánico. «Oh, creo que sí lo sabes», insistió ella, su voz ahora un susurro helado. «Escuché la conversación en la sacristía, Jorge. Cada palabra». Él la miró, sus ojos llenos de pánico. «Elena, yo intenté detenerlo. Le dije que era una locura, que tú no te merecías esto. Pero no lo detuviste, ¿verdad?», replicó ella, su voz sin una pizca de compasión. «Te quedaste callado y ahora estás aquí celebrando su gran estafa». «Él no me escucha», balbuceó Jorge. «Está desesperado. Debe mucho dinero». «Sé que debe dinero», lo interrumpió ella. «Pero eso no le da derecho a planear robarle a mi familia, y mucho menos a planear mi muerte». Jorge retrocedió como si lo hubiera abofeteado. «¿También escuchaste eso?». «Dios mío». «No. Creí que hablara en serio». «Yo sí lo creo», dijo Elena fríamente. «Ahora vas a ayudarme. Vas a contarme todo lo que sabes, cada detalle sobre sus deudas, a quién le debe, quiénes son sus socios, y vas a fingir que esta conversación nunca ocurrió». Jorge, atrapado y aterrorizado, solo pudo asentir. Armada con la confirmación y la cooperación forzada de Jorge, Elena se sintió más fuerte. La fiesta continuó, una vorágine de música, risas y brindis falsos. Rodrigo, ajeno a todo, circulaba entre los invitados, encantador y carismático, especialmente con los socios de negocios de su padre, hablando de planes de expansión y modernización como si ya fuera el director general. Elena lo observaba desde la distancia, admirando a regañadientes su talento para la actuación, mientras su mente trazaba los siguientes pasos de su plan. La luna de miel en Europa, un regalo de sus padres, sería el escenario perfecto para comenzar a reunir las pruebas que necesitaba, lejos de miradas indiscretas. La noche de bodas transcurrió en la suite presidencial de la hacienda. Rodrigo, eufórico y ligeramente ebrio, intentó consumar el matrimonio. «Finalmente solos, señora de Castillo», susurró usando su nuevo apellido. Elena lo esquivó con una excusa de agotamiento y dolor de cabeza. «Fue un día muy largo, mi amor. Estoy exhausta. ¿Podemos esperar a la luna de miel?». Rodrigo frunció el ceño visiblemente molesto, pero no insistió. Se durmió rápidamente roncando suavemente. Elena, en cambio, se quedó, despierta toda la noche, acostada en el borde de la cama, lo más lejos posible de él, su mente un hervidero de planes. El hombre que roncaba a su lado era su enemigo, y ella estaba en una misión para destruirlo. Al día siguiente, en el desayuno, Rodrigo ya estaba impaciente. «Amor, estuve pensando. Tu papá mencionó anoche que quiere que empiece a ir a la oficina la próxima semana para empaparme del negocio. Quizás deberíamos posponer la luna de miel un par de semanas. No quiero que piense que no. Estoy comprometido». Elena vio a través de su excusa al instante. Quería empezar a infiltrarse en la empresa lo antes posible. «Claro, mi amor», respondió con una sonrisa comprensiva. «Si es importante para ti,
Podemos ir a Europa más tarde. Tu futuro en la empresa de mi padre es lo más importante ahora. La sonrisa de alivio y triunfo de Rodrigo fue casi cómica. Estaba cayendo en la trampa tan fácilmente. Mientras Rodrigo estaba en la ducha, Elena recibió un mensaje de Sofía. Tengo algo. Es grande. Reúnete conmigo en el café de la plaza en 1 hora. Ven sola. El corazón de Elena latió más rápido. Le dijo a Rodrigo que iría a un spa para un masaje relajante antes de empezar a empacar, una excusa que él aceptó sin dudar. En el café, Sofía la esperaba con una tablet y una expresión sombría. No vas a creer esto, Lena, dijo en voz baja. Rodrigo no es solo un jugador endeudado, es un estafador profesional. Le mostró la pantalla. Había encontrado un rastro de demandas, deudas de 1.900, tarjetas de crédito por cientos de miles de pesos y, lo más impactante, 2 compromisos anteriores rotos. Hablé con una de ellas, explicó Sofía. Se llama Valentina, de una familia adinerada de Monterrey. El patrón era idéntico. La enamoró, se ganó a la familia, y justo antes de la boda, el padre de ella contrató a un investigador privado por una corazonada. Descubrieron todo y lo echaron. Dijo que Rodrigo se puso violento y la amenazó. Elena sintió un escalofrío. No era su primera víctima. Era un depredador en serie. Hay más, continuó Sofía. Sus principales acreedores no son bancos. Son un grupo de prestamistas ilegales de Querétaro. Un cartel prácticamente. El líder es un tipo al que apodan el buitre. Son extremadamente peligrosos. La exprometida dijo que le advirtieron que si no pagaba, no solo lo lastimarían a él, sino también a la persona que estuviera a su lado. La revelación solidificó el plan de Elena. Esto ya no era solo por dinero, era una cuestión de supervivencia. Si simplemente se divorciaba de él, Rodrigo, desesperado y acorralado por el buitre, podría volverse contra ella o su familia. Tenía que neutralizarlo por completo. Sophie, necesito que consigas todo sobre el buitre. Un nombre, un lugar, una forma de contactarlo. ¿Estás loca?, exclamó Sofía. Esa gente es asesina. Y Rodrigo también, Sophie. Planeaba matarme. No podemos luchar contra un monstruo con buenas intenciones. Necesito llegar a ese hombre. Tengo un plan. Su hermana la miró. Vio la determinación de acero en sus ojos, y a pesar de su miedo, asintió. Lo conseguiré. Los días siguientes fueron una obra de teatro magistral. Elena interpretó a la esposa devota y ligeramente ingenua a la perfección. Ayudó a Rodrigo a elegir trajes para su nuevo trabajo en la empresa de su padre. Escuchó con interés sus planes para optimizar las operaciones y le preparó sus cenas favoritas. Mientras tanto, don Alejandro, siguiendo las instrucciones de Elena, le dio a Rodrigo un acceso limitado a la empresa, una oficina pequeña y tareas menores, diciéndole que debía empezar desde abajo para ganarse el respeto de los empleados. Rodrigo estaba visiblemente frustrado, pero Elena lo calmaba diciéndole que tuviera paciencia, que pronto su padre vería su valía. Una noche, Rodrigo llegó a casa pálido y agitado. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó Elena con falsa preocupación. Nada, solo un día estresante, mintió él, pero ella sabía que algo más había ocurrido. Más tarde, mientras él creía que ella dormía, lo escuchó hablar por teléfono en el balcón, su voz un susurro desesperado. Solo necesito más tiempo. Les juro que conseguiré el dinero. Sí, estoy dentro. El viejo es más duro de lo que pensé, pero su hija me come de la mano. Denme hasta fin de mes. Era el buitre, o uno de sus secuaces. El tiempo se estaba acabando. Al día siguiente, Elena le dijo a Rodrigo que tenía una sorpresa para él. Hablé con papá. Le dije lo mucho que te estás esforzando y lo frustrado que estás por no poder demostrar tu potencial. Le sugerí que te diera un poco más de responsabilidad para que te sientas más motivado. Los ojos de Rodrigo se iluminaron. ¿En serio? ¿Y qué dijo? Dijo que lo consideraría. Quizás te deje manejar las cuentas de uno de los hoteles más pequeños para que te vayas fogueando. Era la carnada. Y Rodrigo la mordió con avidez. Eres la mejor esposa del mundo, mi amor. Sabía que entenderías. Mientras tanto, Sofía había conseguido la información. El buitre se llamaba, en realidad, Horacio Jiménez y frecuentaba un club de peleas clandestino en las afueras de Querétaro. Era un lugar peligroso, no apto para una mujer como ella. Pero Elena ya no era la misma mujer de hacía unas semanas.
Se vistió con ropa sencilla, se recogió el pelo y condujo hasta allí una noche, diciéndole a Rodrigo que iba a una cena con amigas. El lugar era sórdido, olía a sudor, alcohol barato y desesperación. Encontró a Horacio en un reservado VIP, un hombre corpulento con ojos fríos y calculadores. Se acercó a su mesa ignorando las miradas de los guardaespaldas. «Señor Jiménez, soy Elena Vargas, la esposa de Rodrigo Castillo. Necesito hablar con usted». El buitre la miró de arriba a abajo, una sonrisa burlona en sus labios. «Ah, sí, la gallina de los huevos de oro. ¿Vienes a suplicar por tu maridito?» «No», respondió Elena, su voz firme. «Vengo a hacerle una propuesta de negocios». La sorpresa cruzó el rostro del hombre. «¿Negocios? ¿Tú?» «Sí», le dijo Elena sin vacilar. «Sé que Rodrigo le debe mucho dinero y sé que usted quiere cobrarlo. Yo le garantizo que lo cobrará con intereses, pero necesito que haga algo por mí primero». Elena le expuso su plan a grandes rasgos. Le explicó que Rodrigo estaba intentando estafar a su familia y que ella estaba reuniendo pruebas para destruirlo. «Necesito que lo presione», le dijo. «Llámelo, asústelo, hágale creer que su tiempo se acaba. Quiero que esté tan desesperado que cometa un error grande y estúpido que yo pueda usar en su contra. Cuando lo haga, y yo tenga el control, le pagaré cada centavo de la deuda de Rodrigo. Pero si intenta algo en mi contra, o en contra de mi familia, no solo no verá un peso, sino que me aseguraré de que la información que tengo sobre sus operaciones llegue a las autoridades federales». Era un farol, pero lo dijo con tal convicción que el buitre la creyó. Horacio Jiménez la estudió durante un largo minuto, una nueva chispa de respeto o quizás de diversión en sus ojos. «Eres mucho más interesante que tu estúpido marido», dijo finalmente con una carcajada. «Tienes agallas, niña. Me gusta. Trato hecho. Le daremos a tu pajarito un pequeño apretón para que cante. Tienes hasta fin de mes, pero si me fallas, recuerda que sé dónde vives». Elena asintió, se dio la vuelta y se marchó de ese infierno con el corazón martilleando, pero con una nueva y peligrosa alianza forjada. La trampa estaba casi lista. La presión de El Buitre funcionó a la perfección. Rodrigo se volvió cada vez más errático y desesperado. Pasaba las noches en vela estudiando los pocos documentos financieros a los que tenía acceso en la empresa, incapaz de concentrarse en las tareas menores que le había asignado su suegro. La ansiedad y el miedo lo consumían, y su fachada de hombre de negocios ambicioso se estaba desmoronando a cada día que pasaba. Finalmente, la desesperación lo empujó a cometer su primer error calculado. Se acercó a don Alejandro con una propuesta que sonaba plausible, pero que era en realidad la carnada final de Elena. «Don Alejandro, he estado analizando las cuentas del Hotel La Casona y he encontrado algunas ineficiencias. Creo que podría ahorrarle mucho dinero si me permitiera renegociar con los proveedores y gestionar los pagos directamente. Para eso necesitaría que me diera un poder notarial limitado sobre esa cuenta específica». Don Alejandro, siguiendo el guión de Elena, fingió dudar. «Es un gran paso de confianza, Rodrigo». «Lo sé, señor, y estoy listo para ganármela», respondió él con fervor, sin saber que ya estaba caminando directamente a la boca del lobo. El día que firmaron el poder ante notario, Elena acompañó a Rodrigo. Él estaba radiante, creyendo que era su primera gran victoria y que el camino hacia el imperio de su suegro estaba finalmente abierto para él. Esa misma tarde, el buitre le hizo una llamada que Elena se aseguró de que Rodrigo recibiera en casa. Lo escuchó prometer un primer pago sustancial en menos de 48 horas. La desesperación había alcanzado su punto máximo, y sabía que Rodrigo no dudaría en hacer el movimiento que ella estaba esperando. A la mañana siguiente, Rodrigo fue a la oficina más temprano de lo habitual. Elena llamó a su padre. «Papá, ¿va a ser hoy? Prepáralo todo». Don Alejandro, junto con Sofía y un abogado de confianza, ya estaban en una sala de conferencias monitoreando la actividad bancaria en tiempo real. Elena esperó en su casa, cada minuto una tortura, mientras imaginaba a Rodrigo en 1900, su oficina, a punto de cometer el crimen que lo enviaría a la cárcel. A media mañana, su teléfono sonó. Era Sofía. «Lo hizo», dijo su voz, una mezcla de triunfo y tensión. «Acaba de transferir 2 millones de pesos de la cuenta del hotel a una cuenta offshore a su nombre. Tenemos los registros, las capturas de pantalla, todo.
Papá está llamando a la policía. Elena cerró los ojos, un suspiro tembloroso escapando de sus labios. Se había acabado. El plan había funcionado. La policía llegó a la oficina de Rodrigo en menos de 20 minutos. Lo encontraron con los boletos de avión para un vuelo a las Islas Caimán esa misma noche en su maletín. Estaba listo para huir, pero su plan se había derrumbado por completo. La caída de Rodrigo fue tan rápida como espectacular. Atrapado en flagrancia, con pruebas digitales irrefutables, no tuvo defensa posible. Intentó culpar a Elena, diciendo que ella lo había autorizado, que era un plan de ambos, pero el testimonio de Jorge, que confesó todo sobre la conversación en la sacristía, y la aparición sorpresa de Valentina, la exprometida de Monterrey, que voló para testificar sobre su intento de fraude anterior, sellaron su destino. Fue acusado de fraude, malversación de fondos y conspiración. El escándalo sacudió a la sociedad de San Miguel de Allende, y la historia de la novia vengadora se convirtió en un susurro en todos los círculos sociales. Elena solicitó la anulación del matrimonio, que fue concedida rápidamente, dadas las circunstancias fraudulentas de la unión. Don Alejandro, aunque destrozado por la traición, estaba inmensamente orgulloso de la fuerza y la inteligencia de su hija. «Salvaste a esta familia, mi princesa», le dijo, abrazándola con fuerza, con lágrimas en los ojos. Fiel a su palabra, Elena contactó a El Buitre y se reunió con él, esta vez en un restaurante neutral. Le entregó un maletín. «Aquí está el dinero que le debía Rodrigo, más un 20% por sus servicios», dijo fríamente. «Nuestros negocios han concluido». Horacio Jiménez tomó el maletín, lo abrió y sonrió. «Ha sido un placer, señora Vargas. Si alguna vez se cansa de los viñedos, llámeme. Siempre hay lugar para gente con su talento». Elena se marchó de la reunión sabiendo que había cerrado ese capítulo de su vida de una vez por todas. La venganza había sido un plato frío, pero increíblemente satisfactorio. Un año después, Elena había recuperado su vida. La historia, lejos de destruirla, la había hecho más fuerte, más sabia y más dueña de sí misma. Se involucró activamente en los negocios familiares, demostrando tener un instinto para las finanzas tan agudo como el de su padre. Un día, mientras supervisaba la remodelación de uno de los hoteles, conoció a Javier, el arquitecto a cargo del proyecto. Era un hombre tranquilo, creativo y apasionado por su trabajo. No tenía una fortuna, pero tenía algo que Rodrigo nunca poseyó: integridad. Su relación se construyó lentamente sobre una base de honestidad, respeto mutuo y conversaciones hasta altas horas de la noche. Se tomaron su tiempo para conocerse, construir una amistad sólida y dejar que las cicatrices de Elena sanaran por completo. Elena y Javier se casaron 2 años más tarde. La ceremonia fue íntima y sencilla, en el jardín de la casa de sus padres, rodeado solo por la familia y los amigos más cercanos. No hubo lujos ostentosos ni cientos de invitados, solo amor real y tangible. Elena usó un vestido simple pero elegante y caminó hacia el altar sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Al mirar a Javier esperándola, con una sonrisa genuina y llena de amor, supo que finalmente había llegado a casa. Había atravesado el infierno, pero había salido del otro lado, no como una víctima, sino como la arquitecta de su propio y feliz destino. El proceso de sanación de Elena fue deliberado y metódico, muy parecido al plan que había ejecutado para desenmascarar a Rodrigo. Comenzó por redecorar por completo el apartamento de soltera que sus padres le habían regalado. Un espacio que, aunque nunca compartió formalmente con Rodrigo, estaba impregnado de los recuerdos de su noviazgo. Cambió los muebles, pintó las paredes de colores más vivos y llenó cada rincón con arte local de San Miguel de Allende, piezas que hablaban de resiliencia y belleza, transformando un lugar de fantasmas en un santuario personal de fortaleza y autonomía. Era un acto simbólico, pero necesario para reclamar su espacio y su identidad. En los negocios, su inmersión fue total y asombrosamente rápida. Su padre, don Alejandro, inicialmente la vio como una forma de terapia, una distracción para mantener su mente ocupada. Sin embargo, pronto descubrió que Elena poseía una intuición y una visión para los negocios que eran innatas. No se limitaba a las tareas que le asignaban, cuestionaba los procesos, proponía nuevas estrategias de marketing digital
y analizaba los informes financieros con una minuciosidad que impresionaba a los contadores veteranos de la empresa. Su propuesta de crear experiencias enoturísticas personalizadas en sus viñedos, combinando la cata de vinos con la gastronomía local y estancias en sus hoteles boutique, revolucionó su modelo de negocio y atrajo a un nuevo segmento de mercado de lujo. Las relaciones con sus amigos también se reconfiguraron. Se alejó de aquellos que formaban parte del círculo social que compartía con Rodrigo, personas cuya lealtad era superficial y cuya conversación giraba en torno a trivialidades. En cambio, fortaleció sus lazos con un grupo más pequeño y genuino de amigos, personas que habían estado a su lado sin hacer preguntas, ofreciendo un apoyo silencioso y constante. Su amistad con Sofía se convirtió en su pilar fundamental. La experiencia las había unido de una manera que pocas hermanas llegan a conocer. Pasaban horas juntas, no solo trabajando en nuevas ideas para la empresa, sino simplemente hablando, compartiendo miedos y sueños. Sofía terminó su carrera de Derecho con honores y, en lugar de aceptar ofertas de grandes despachos en la Ciudad de México, decidió unirse al equipo legal de las empresas Vargas. Alguien tiene que asegurarse de que ningún otro depredador se acerque a esta familia, dijo con una sonrisa, pero sus ojos mostraban una seriedad protectora. Juntas formaron un dúo formidable. La visión creativa de Elena, respaldada por el blindaje legal y la mente analítica de Sofía. El recuerdo de Rodrigo no desapareció de la noche a la mañana. A veces, en momentos de tranquilidad, un destello de su sonrisa falsa o el eco de una de sus mentiras bien elaboradas volvía a su mente. Pero ya no sentía dolor ni rabia. Solo una extraña mezcla de lástima y gratitud. Lástima por un hombre tan vacío que necesitaba destruir a otros para sentirse valioso y gratitud por la lección que le había enseñado. Él, sin quererlo, le había regalado el don más preciado, la capacidad de ver más allá de las apariencias, de confiar en su instinto y de descubrir una fuerza interior que no sabía que poseía. Su traición había sido el catalizador de su verdadera transformación. Un día, revisando los planos de la expansión de un hotel, conoció a Javier. Él era el arquitecto principal, un hombre que hablaba más con sus diseños que con sus palabras. Al principio, su relación fue puramente profesional. Discutían sobre materiales, distribución de espacios y la integración del diseño con el paisaje natural. Elena quedó impresionada por su talento y su ética de trabajo, pero lo que más le llamó la atención fue su honestidad. Si no estaba de acuerdo con una de sus ideas, lo decía con respeto, pero con firmeza, explicando sus razones desde una perspectiva funcional y estética, sin la necesidad de adularla para ganar el contrato. Era refrescante y para ella increíblemente atractivo. Sus reuniones de trabajo comenzaron a extenderse. Después de revisar los planos, se quedaban hablando de arte, de viajes, de sus historias de vida. Javier le contó sobre su infancia en Oaxaca, su pasión por la arquitectura sustentable y su sueño de construir escuelas en comunidades rurales. Hablaba con una pasión tranquila, sin arrogancia ni pretensiones. Elena, por su parte, se encontró abriéndose de una manera que no había hecho en años. Le contó sobre su amor por los negocios de su familia, no por el dinero, sino por el legado de trabajo y esfuerzo que representaban. No mencionó a Rodrigo directamente, pero habló de haber pasado por una experiencia difícil que le había enseñado a valorar la autenticidad por encima de todo. El cortejo de Javier fue tan sólido y bien estructurado como sus edificios. No hubo grandes gestos románticos ni promesas extravagantes. En su lugar, hubo pequeños detalles consistentes. Un café traído a una reunión temprano por la mañana, un libro sobre arquitectura que pensó que le gustaría, o simplemente un mensaje de texto para preguntarle cómo había ido su día. Se tomaron su tiempo construyendo una amistad sólida antes de que se convirtiera en algo más. El primer beso ocurrió meses después, en la cima de una colina con vistas a San Miguel de Allende al atardecer, un momento tan natural y sereno como su relación. Cuando Elena finalmente le contó a Javier la historia completa de Rodrigo, lo hizo con calma, sin lágrimas ni dramatismo. Era simplemente una parte de su pasado, una cicatriz que ya no dolía. Javier la escuchó en silencio. Su expresión no era de lástima, sino de una profunda admiración. Tuviste que convertirte en una guerrera para sobrevivir a eso, dijo él tomando su mano.
pero me alegro de haber conocido a la mujer que surgió de esa batalla, porque es increíble. En ese momento, Elena supo que él era diferente. No la veía como una víctima, ni como una heroína de tragedia, sino como la persona completa y compleja que era. La decisión de casarse fue mutua y tranquila, una evolución natural de su amor. Javier le propuso matrimonio durante un viaje a Oaxaca, en un pequeño patio lleno de bugambilias, con un anillo que él mismo había diseñado, simple y elegante. La boda fue la antítesis de su primer intento. Se celebró en el jardín trasero de la casa de sus padres con solo 50 invitados. Sofía fue su dama de honor y el padre de Javier, un carpintero jubilado, fue su padrino. Todo era personal, significativo y sobre todo, real. No había necesidad de fingir ni de impresionar a nadie. El día de su boda con Javier, Elena se sintió abrumadoramente en paz. Mientras caminaba por el césped hacia el pequeño arco de flores donde él la esperaba, vio a su padre, don Alejandro, sonriendo con una felicidad genuina que no había visto en años. Vio a su madre, relajada y alegre, charlando con los padres de Javier. Vio a Sofía guiñándole un ojo, un gesto de complicidad y amor. Y lo vio a él, a Javier, con los ojos llenos de un amor tan claro y honesto que disipaba cualquier sombra del pasado. Al decir, sí, acepto, esta vez las palabras resonaron con el peso de la verdad y la promesa de un futuro construido sobre la confianza. La vida de casados de Elena y Javier fue una colaboración armoniosa. Compraron un terreno en las afueras de la ciudad y juntos diseñaron y construyeron la casa de sus sueños. Una estructura moderna pero cálida, integrada con la naturaleza. Combinaron sus pasiones. Los fines de semana los pasaban visitando los viñedos de la familia Vargas o explorando pueblos pequeños en busca de inspiración arquitectónica. Tuvieron 2 hijos, un niño con la creatividad de Javier y una niña con la determinación de Elena, a quienes criaron con los valores de la honestidad, el trabajo duro y, sobre todo, la importancia de ser fiel a uno mismo. Años después, Elena recibió noticias de Rodrigo a través de un antiguo conocido. Había cumplido su condena y al salir había intentado rehacer su vida en otra ciudad, pero los viejos hábitos eran difíciles de erradicar. Se vio envuelto en otra estafa de menor escala y estaba de nuevo enfrentando problemas legales. La noticia no le produjo ninguna satisfacción, ni siquiera interés. Su capítulo con Rodrigo estaba tan completamente cerrado que él se había convertido en un extraño, un personaje de una historia lejana que ya apenas recordaba. Su energía estaba centrada en su presente, en su familia, en su trabajo y en la felicidad tranquila que había construido con tanto esmero. Una tarde, mientras estaba sentada en la terraza de su casa, viendo a sus hijos jugar en el jardín, Javier se sentó a su lado y le pasó un brazo por los hombros. «En mí no me... ¿Qué piensas?», le preguntó suavemente. Elena miró el cielo teñido de naranja por el atardecer y sonrió. «Pensaba en lo irónica que es la vida», respondió. «A veces el mayor de los desengaños puede convertirse en el camino inesperado hacia la mayor de las felicidades». Javier besó su frente. «Tú no encontraste el camino, mi amor», le dijo. «Tú lo construiste». Y en esa simple verdad, Elena encontró la definición perfecta de su historia. No fue una de superación pasiva, sino de creación activa. La historia de una mujer que tomó las ruinas de una traición y construyó un imperio de paz y amor verdadero. El imperio empresarial de la familia Vargas, bajo la nueva dirección conjunta de don Alejandro y Elena, floreció de maneras inesperadas. La visión fresca de Elena, combinada con la experiencia y la sabiduría de su padre, creó un equilibrio perfecto. No solo expandieron su cadena de hoteles boutique a otras regiones vinícolas de México como Baja California, sino que también lanzaron una fundación dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras en el sector turístico. Esta fundación, una iniciativa personal de Elena, ofrecía microcréditos, mentoría y capacitación a mujeres que, como ella en su momento, se enfrentaban a situaciones de vulnerabilidad o querían construir su propia independencia económica. Era su forma de transformar su dolor en un motor de cambio positivo para otras. La relación de Elena con su suegro, el padre de Javier, se convirtió en una de las más queridas de su vida. Era un hombre de pocas palabras, pero de una profunda sabiduría,
que le enseñó el valor del trabajo manual y la paciencia. Pasaban algunos fines de semana en su taller de carpintería, donde él le enseñaba a lijar, a ensamblar y a sentir la veta de la madera. Para Elena, cuyas manos estaban acostumbradas a los teclados y a los documentos, el acto de crear algo tangible y hermoso a partir de un trozo de madera en bruto era profundamente terapéutico. Representaba su propia vida, la capacidad de tomar algo imperfecto y, con trabajo y dedicación, transformarlo en algo sólido y lleno de belleza. Javier, por su parte, nunca mostró el más mínimo atisbo de inseguridad o envidia por la riqueza o el poder de la familia de Elena. Su identidad y su autoestima estaban firmemente ancladas en su propio talento y trabajo. Celebraba los éxitos de Elena como si fueran suyos y ella hacía lo mismo con los de él. Cuando el estudio de arquitectura de Javier ganó un prestigioso premio nacional por el Vincent diseño de un centro cultural comunitario, Elena organizó una fiesta sorpresa para él, reuniendo a todos sus colegas y amigos. La alegría en el rostro de Javier esa noche, pura y sin complicaciones, era para Elena la confirmación de que el verdadero amor no compite, sino que eleva y aplaude. La crianza de sus hijos, Leo y Sofía, fue un proyecto consciente de ambos. Estaban decididos a no criarlos en una burbuja de privilegio. Desde pequeños les enseñaron el valor del dinero y del trabajo. Tenían tareas en casa y durante las vacaciones de verano trabajaban en los hoteles o en los viñedos, no en puestos de gerencia, sino realizando tareas sencillas junto a los demás empleados, desde ayudar en la jardinería hasta doblar servilletas en los restaurantes. Elena quería que entendieran que el nombre Vargas no era un pasaporte para la arrogancia, sino una responsabilidad y un legado de esfuerzo que debían honrar y, si era posible, engrandecer con su propio trabajo. Un día, mientras estaba en una conferencia de hotelería en la Ciudad de México, Elena se topó con la madre de Rodrigo. La mujer, que había perdido gran parte de su estatus social tras el escándalo, la vio al otro lado del salón y por un momento sus miradas se cruzaron. Elena vio en sus ojos una mezcla de resentimiento y una extraña y patética súplica. En lugar de ignorarla, Elena se acercó con calma. No hubo un saludo cálido, solo un reconocimiento silencioso. «Espero que esté bien», dijo Elena, su voz neutral, pero no hostil. La mujer, sorprendida, solo asintió y se alejó rápidamente. Para Elena, ese breve encuentro fue un cierre más. Había superado la necesidad de cualquier disculpa o reconocimiento. Su paz ya no dependía de ellos. El juicio de Rodrigo había dejado al descubierto una red de pequeñas estafas y engaños que se extendía por varios años. Después de su condena, varias otras personas que habían sido engañadas por él en negocios menores se pusieron en contacto con el despacho de abogados de la familia Vargas. Sofía se encargó de asesorar a algunos de ellos de forma gratuita, ayudándoles a presentar sus propias demandas civiles para recuperar parte del dinero perdido. Fue un proceso largo y complicado, pero para Sofía y para Elena era una cuestión de principios. No podían deshacer todo el daño que Rodrigo había causado, pero podían ayudar a que se hiciera justicia para otros, limpiando en la medida de lo posible el desastre que él había dejado a su paso. La historia de Elena, aunque la familia intentó mantenerla en privado, inevitablemente se filtró y se convirtió en una especie de leyenda urbana en ciertos círculos. A veces, en reuniones o eventos, notaba que la gente la observaba con una curiosidad particular. Al principio esto la incomodaba, pero con el tiempo aprendió a manejarlo con gracia. Se dio cuenta de que su historia, aunque nacida de la traición, se había convertido en un relato de empoderamiento. Otras mujeres se le acercaban discretamente para compartir sus propias historias de desengaño y le decían que su ejemplo les había dado la fuerza para salir de relaciones tóxicas. Elena nunca buscó ser un modelo a seguir, pero aceptó ese papel con humildad, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo la lección más importante que había aprendido. La confianza en una misma es el activo más valioso que una mujer puede poseer. Don Alejandro, al ver la felicidad estable de su hija y la solidez de su nuevo matrimonio, comenzó a delegar cada vez más responsabilidades de la empresa en Elena y Sofía. Don Alejandro anunció su retiro parcial, dedicando más tiempo a sus hobbies, la jardinería y la escultura. Ver a sus dos hijas trabajando juntas, liderando el negocio familiar hacia el futuro, era, según sus propias palabras,
la mayor recompensa de su vida. Había temido que un hombre malvado destruyera su legado, pero en cambio la crisis había revelado a las sucesoras perfectas, forjadas en la adversidad y unidas por un vínculo inquebrantable. La relación de Elena con el dinero también cambió fundamentalmente. Habiendo visto cómo la desesperación por él podía corromper a una persona como Rodrigo y cómo la falta de él podía poner a otros en situaciones de riesgo con gente como el buitre, aprendió a verlo como lo que era, una herramienta que podía usarse para destruir o para construir, y a través de su fundación, eligió construir. Financió la apertura de pequeñas posadas regentadas por mujeres en pueblos rurales. Apoyó a 1900 artesanas locales para que pudieran vender sus productos en sus hoteles y creó un fondo de becas para que las hijas de sus empleados pudieran acceder a la educación superior. El dinero en sus manos se convirtió en un instrumento de justicia social y empoderamiento. En su 10º aniversario de bodas, Javier sorprendió a Elena con un viaje a la costa de Oaxaca. Se alojaron en un pequeño hotel ecológico que él había diseñado años atrás. Una noche, mientras caminaban por la playa bajo un cielo lleno de estrellas, Javier le entregó una pequeña caja de madera, una que él mismo había tallado. Dentro no había una joya, sino una brújula antigua de latón. Es para que nunca olvides que no importa cuán perdido pueda parecer el camino, siempre tienes una guía interior que te llevará a casa, le dijo. Elena la tomó en sus manos, sintiendo el peso del metal y el peso aún mayor del significado. Era el regalo perfecto, un símbolo de su viaje y de la verdad que ahora gobernaba su vida. Los hijos de 1900. Elena y Javier crecieron escuchando una versión adaptada de la historia de su madre, no con los detalles sórdidos, sino como una parábola sobre la importancia de la confianza, el peligro de la codicia y la fuerza que reside en la honestidad. Era importante para Elena que sus hijos, especialmente su hija Sofía, entendieran que el mundo no siempre era un lugar amable, pero que eso no debía hacerlos cínicos, sino sabios y prudentes. Les enseñó a observar a las personas por sus acciones, no por sus palabras, y a valorar el carácter por encima del carisma. Ocasionalmente, el pasado hacía un intento de resurgir. Un periodista de una revista de sociedad intentó escribir un artículo sensacionalista sobre el escándalo Vargas Castillo. La familia, liderada por la experta en comunicación de crisis Sofía, manejó la situación con una declaración simple y digna. Los eventos a los que se refiere ocurrieron hace muchos años y han sido resueltos en los tribunales correspondientes. Nuestra familia ha seguido adelante y está enfocada en el presente y el futuro. No tenemos más comentarios. La falta de drama y la negativa a alimentar el morbo hicieron que la historia muriera rápidamente. Habían aprendido que el silencio y la dignidad son a menudo la respuesta más poderosa. La hacienda Los Arcángeles, el lugar de la primera y desastrosa boda, fue completamente remodelada. Elena y Javier supervisaron el proyecto, transformando el opulento y algo anticuado salón de fiestas en un centro de bienestar y retiros de yoga, un espacio dedicado a la sanación y la paz interior. Fue un acto catártico, borrar físicamente el escenario de su mayor humillación y reemplazarlo con un lugar de serenidad. El día de la inauguración, Elena caminó por el renovado salón y donde antes había fantasmas de risas falsas y promesas vacías, ahora solo sentía una calma profunda y una sensación de círculo completado. En uno de sus viajes de negocios a Monterrey, Elena se encontró por casualidad con Valentina, la otra exprometida de Rodrigo, la que había testificado en su juicio. Ahora era una exitosa diseñadora de interiores, casada y con hijos. Se tomaron un café y hablaron durante más de una hora. No hablaron de Rodrigo, sino de sus vidas, de sus carreras, de los desafíos y alegrías de la maternidad. Al despedirse, se abrazaron. «Gracias por tu valentía», le dijo Valentina. «Tú también fuiste muy valiente», respondió Elena. En esa conexión silenciosa, reconoció un vínculo único, una sororidad, forjada por la experiencia compartida de haber sobrevivido al mismo depredador y haber salido más fuertes del otro lado. El concepto del amor a primera vista se convirtió para Elena en una idea absurda. El amor, como los viñedos de su familia, no era algo que surgía de repente en todo su esplendor. Requería tiempo, cuidado, atención y trabajo.
Requería podar las malas hierbas de la desconfianza, regar con la constancia de los pequeños gestos y protegerse de las heladas de la vida. Su amor por Javier era así, una cosecha rica y duradera, fruto de años de cultivo paciente y dedicado. Era menos espectacular que una llamarada, pero infinitamente más cálido y sostenible. A medida que sus padres envejecían, Elena y Sofía asumieron por completo el liderazgo de las empresas Vargas. La transición fue fluida y exitosa, un testimonio de la preparación y la confianza que don Alejandro había depositado en ellas. Se convirtieron en dos de las empresarias más respetadas de la región, conocidas no solo por su éxito financiero, sino también por su compromiso con la sostenibilidad, las prácticas laborales justas y el desarrollo comunitario. El apellido Vargas, que una vez estuvo en peligro de ser manchado por un estafador, ahora brillaba con más fuerza que nunca, asociado a la integridad y la resiliencia. En el 15º cumpleaños de su hija Sofía, Elena le regaló una versión más adulta de la brújula que Javier le había dado. Era un relicario de plata, y dentro, en lugar de un espacio para una foto, había una pequeña brújula funcional grabada con las palabras: «Confía en tu norte. El mundo te ofrecerá muchos mapas, mi amor», le dijo a su hija. Mapas de cómo debes lucir, qué debes querer, a quién debes amar. Pero el único mapa que importa es el que llevas dentro. Aprende a leerlo, confía en él y nunca, nunca te perderás. La historia final de Elena ya no es la de una venganza, aunque la venganza fue el vehículo que utilizó para asegurar su supervivencia y hacer justicia. Su verdadera historia es una de alquimia emocional, la capacidad de transformar el plomo de la traición en el oro de la autoconciencia, la fuerza y la paz. Aprendió que el perdón no significaba condonar las acciones de Rodrigo, ni reconciliarse con él, sino liberarse a sí misma del poder que su recuerdo tenía sobre ella. El perdón era, en última instancia, un acto de amor propio. Y así, en la tranquilidad de su vida bien construida, rodeada de amor genuino y del respeto que se había ganado, Elena Vargas encontró su verdadero final feliz. No era el final de un cuento de hadas con un príncipe azul, porque había aprendido que los príncipes a menudo no son más que ranas con un buen disfraz. Su final feliz era real, imperfecto y infinitamente más satisfactorio, el de una reina que había construido su propio castillo, no sobre los cimientos de un sueño heredado, sino sobre la roca sólida de su propio carácter inquebrantable. El pasado de Elena, lejos de ser un fantasma que la perseguía, se convirtió en una herramienta de enseñanza. Las lecciones aprendidas de la traición la guiaron en la toma de decisiones, tanto personales como profesionales. Se volvió más cautelosa, pero no cínica, más perspicaz, pero no desconfiada. Su capacidad para detectar la falsedad y la manipulación se agudizó, lo que la convirtió en una negociadora formidable y una líder empresarial respetada. Don Alejandro, al ver el éxito de sus hijas, finalmente se retiró por completo, dejando el Imperio Vargas en 1900 en manos más que capaces. Su legado estaba seguro, no por un heredero masculino, sino por la fuerza de dos mujeres que habían demostrado su valía una y otra vez. La relación de Elena con el dinero se transformó. Ya no era un símbolo de estatus o un medio para el lujo desenfrenado, sino una herramienta para el bien. A través de su fundación, continuó expandiendo su impacto social, financiando proyectos de educación y salud en las comunidades rurales cercanas a sus propiedades. El dinero que una vez había sido el motivo de la codicia de Rodrigo, ahora era la fuente de esperanza para muchas familias. La historia de Elena se volvió una leyenda viva en la región. Las mujeres locales la admiraban no por su riqueza, sino por su fuerza y resiliencia. Se acercaban a ella en eventos y le contaban sus propias historias de lucha, viéndola como un faro de esperanza. Elena aceptó este papel con humildad, sabiendo que su historia no era única, sino un reflejo de las luchas de muchas mujeres. Les recordaba que la verdadera fuerza no está en evitar el dolor, sino en la capacidad de transformarlo en poder. Un día, mientras estaba de visita en la Ciudad de México, Elena se topó con el expadrino, Jorge. Había pasado un tiempo considerable, y él se veía demacrado y arrepentido. No se atrevió a acercarse a ella, pero Elena lo vio, lo reconoció, y le dio un pequeño gesto de asentimiento. No había rencor en su corazón,
solo un reconocimiento del pasado y un silencioso perdón por su cobardía. Esa noche, sintió que otra capa de su pasado se desprendía, dejándola más libre. El amor de Elena por Javier no era un cuento de hadas. Era un amor construido sobre cimientos sólidos de honestidad y respeto mutuo. No había grandes gestos románticos ni promesas vacías, solo pequeños actos de cariño y apoyo constante. Se celebraban los éxitos del otro, se apoyaban en los fracasos y, sobre todo, se reían juntos. Su hogar era un refugio de paz, un lugar donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Elena le contaba a Javier sus miedos y sus sueños, y él la escuchaba, la sostenía y la animaba a ser la mejor versión de sí misma. La vida de Elena y Javier era una sinfonía de armonía y colaboración. No había celos, no había inseguridades. La confianza que tenían el uno en el otro era inquebrantable. Javier admiraba la fuerza de Elena y su capacidad para liderar, y Elena admiraba la calma de Javier y su talento creativo. Eran un equipo, una pareja que se complementaba y se elevaba mutuamente. Un día, mientras caminaban por los viñedos, Javier le dijo: «Me alegro de que hayas encontrado tu camino, mi amor. Te mereces toda esta felicidad». Elena sonrió y le respondió: «Tú me ayudaste a construirlo, mi amor. Gracias por ser la roca sobre la que pude construir mi nuevo castillo». La historia de Elena, en esencia, no era sobre venganza, sino sobre redención. Redención para su corazón roto, para su confianza traicionada y para el legado de su familia que estuvo a punto de ser destruido. Al final, la historia no la definió la traición, sino la forma en que ella se levantó de las cenizas. Ella se convirtió en la protagonista de su propia vida, la creadora de su propia felicidad y la arquitecta de su propio destino. El apellido Vargas, que en algún momento fue el objetivo de un estafador, ahora era un símbolo de integridad y de éxito, un legado que sus hijos llevarían con orgullo. El destino de Rodrigo fue el de un hombre que nunca aprendió su lección. Al salir de la cárcel, intentó volver a la vida de estafador, pero esta vez fue atrapado más rápido y con menos misericordia. Terminó su vida solo y sin amigos, pagando las consecuencias de sus acciones. Elena, por otro lado, vivió una vida plena y feliz, rodeada de amor y de respeto. Su historia se convirtió en un cuento de advertencia para su hija, Sofía, y para todas las mujeres que la rodeaban. Les enseñó que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el carácter, la integridad y el amor propio. Y, así, en la tranquilidad de su vida bien construida, Elena se sentó en la terraza de su casa, con su esposo a su lado, sus hijos jugando en el jardín y su corazón lleno de paz. Había atravesado el infierno, pero había salido del otro lado, no como una víctima, sino como una reina que había construido su propio castillo sobre la roca sólida de su carácter. El recuerdo de Rodrigo se había desvanecido, se había convertido en un susurro lejano de una vida que ya no era suya. La historia de la novia vengadora se había transformado en la historia de la reina de la resiliencia, una mujer que encontró la felicidad en la adversidad y el amor verdadero en la autenticidad. La familia de Elena, incluyendo a su padre don Alejandro y su madre, se enorgullecía de la mujer en la que se había convertido. La admiraban no solo por su éxito en los negocios, sino por su fuerza interior y su bondad. La relación entre Elena y su hermana Sofía era un ejemplo de un vínculo inquebrantable, una hermandad que se había fortalecido en la adversidad. Juntas, las dos mujeres lideraron el imperio familiar, honrando el legado de su padre y construyendo un futuro aún más próspero. La historia de la familia Vargas se convirtió en un faro de esperanza en la región, un ejemplo de que el bien puede triunfar sobre el mal. La vida de casados de Elena y Javier fue un baile armonioso de amor, respeto y colaboración. Cada día era una nueva aventura, un nuevo capítulo en su historia de amor. Construyeron una familia hermosa, una casa llena de risas y de amor, y un legado que sus hijos llevarían con orgullo. La historia de Elena no era la de un cuento de hadas con un final feliz instantáneo, sino la de una mujer real que construyó su propia felicidad, paso a paso, con la fuerza de su carácter y la bondad de su corazón. El día de su 20º aniversario de bodas, Elena y Javier caminaron por la playa en Oaxaca de la mano. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa.
Javier se detuvo, se volvió hacia ella y le dijo: «Hace 20 años pensé que te había perdido, pero ahora sé que te encontré. Te amo, mi amor, y me siento el hombre más afortunado del mundo». Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. «Y yo te amo a ti, mi amor, por ser la roca sobre la que pude construir mi nuevo castillo». El beso que se dieron esa noche fue el sello de un amor verdadero, un amor que había superado la adversidad y había triunfado. Y así, Elena vivió una vida plena y feliz, rodeada de amor, de respeto y de paz. La historia de su venganza se había desvanecido en el tiempo, pero la historia de su redención se había convertido en una leyenda. Ella se convirtió en un ejemplo para todas las mujeres que la rodeaban, un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. La historia de la novia vengadora se había convertido en la historia de la reina de la resiliencia, una mujer que había encontrado la felicidad en la adversidad y el amor verdadero en la autenticidad. La familia de Elena, incluyendo a su padre don Alejandro y su madre, se enorgullecía de la mujer en la que se había convertido. La admiraban no solo por su éxito en los negocios, sino por su fuerza interior y su bondad. La relación entre Elena y su hermana Sofía era un ejemplo de un vínculo inquebrantable, una hermandad que se había fortalecido en la adversidad. Juntas, las dos mujeres lideraron el imperio familiar, honrando el legado de su padre y construyendo un futuro aún más próspero. La historia de la familia Vargas se convirtió en un faro de esperanza en la región, un ejemplo de que el bien puede triunfar sobre el mal. La vida de casados de Elena y Javier fue un baile armonioso de amor, respeto y colaboración. Cada día era una nueva aventura, un nuevo capítulo en su historia de amor. Construyeron una familia hermosa, una casa llena de risas y de amor, y un legado que sus hijos llevarían con orgullo. La historia de Elena no era la de un cuento de hadas con un final feliz instantáneo, sino la de una mujer real, que construyó su propia felicidad, paso a paso, con la fuerza de su carácter y la bondad de su corazón. El día de su 20º aniversario de bodas, Elena y Javier caminaron por la playa en Oaxaca, de la mano. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Javier se detuvo, se volvió hacia ella y le dijo: «Hace 20 años pensé que te había perdido, pero ahora sé que te encontré. Te amo, mi amor, y me siento el hombre más afortunado del mundo». Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. «Y yo te amo a ti, mi amor, por ser la roca sobre la que pude construir mi nuevo castillo». El beso que se dieron esa noche fue el sello de un amor verdadero, un amor que había superado la adversidad y había triunfado. Y así, Elena vivió una vida plena y feliz, rodeada de amor, de respeto y de paz. La historia de su venganza se había desvanecido en el tiempo, pero la historia de su redención se había convertido en una leyenda. Ella se convirtió en un ejemplo para todas las mujeres que la rodeaban, un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. La historia de la novia vengadora se había transformado en la historia de la reina de la resiliencia, una mujer que había encontrado la felicidad en la adversidad y el amor verdadero en la autenticidad. La familia de Elena, incluyendo a su padre don Alejandro y su madre, se enorgullecía de la mujer en la que se había convertido. La admiraban no solo por su éxito en los negocios, sino por su fuerza interior y su bondad. La relación entre Elena y su hermana Sofía era un ejemplo de un vínculo inquebrantable, una hermandad que se había fortalecido en la adversidad. Juntas, las dos mujeres lideraron el imperio familiar, honrando el legado de su padre y construyendo un futuro aún más próspero. La historia de la familia Vargas se convirtió en un faro de esperanza en la región, un ejemplo de que el bien puede triunfar sobre el mal. La vida de casados de Elena y Javier fue un baile armonioso de amor, respeto y colaboración. Cada día era una nueva aventura, un nuevo capítulo en su historia de amor. Construyeron una familia hermosa, una casa llena de risas y de amor, y un legado que sus hijos llevarían con orgullo. La historia de Elena no era la de un cuento de hadas con un final feliz instantáneo, sino la de una mujer real que construyó su propia felicidad, paso a paso, con la fuerza de su carácter y la bondad de su corazón. El día de su 20º aniversario de bodas,
Elena y Javier caminaron por la playa, en Oaxaca, de la mano. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Javier se detuvo, se volvió hacia ella y le dijo: «Hace 20 años pensé que te había perdido, pero ahora sé que te encontré. Te amo, mi amor, y me siento el hombre más afortunado del mundo». Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. «Y yo te amo a ti, mi amor, por ser la roca sobre la que pude construir mi nuevo castillo». El beso que se dieron esa noche fue el sello de un amor verdadero, un amor que había superado la adversidad y había triunfado. Y así, Elena vivió una vida plena y feliz, rodeada de amor, de respeto y de paz. La historia de su venganza se había desvanecido en el tiempo, pero la historia de su redención se había convertido en una leyenda. Ella se convirtió en un ejemplo para todas las mujeres que la rodeaban, un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. La historia de la novia vengadora se había transformado en la historia de la reina de la resiliencia, una mujer que había encontrado la felicidad en la adversidad y el amor verdadero en la autenticidad. La familia de Elena, incluyendo a su padre don Alejandro y su madre, se enorgullecía de la mujer en la que se había convertido. La admiraban no solo por su éxito en los negocios, sino por su fuerza interior y su bondad. La relación entre Elena y su hermana Sofía era un ejemplo de un vínculo inquebrantable, una hermandad que se había fortalecido en la adversidad. Juntas, las dos mujeres lideraron el imperio familiar, honrando el legado de su padre y construyendo un futuro aún más próspero. La historia de la familia Vargas se convirtió en un faro de esperanza en la región, un ejemplo de que el bien puede triunfar sobre el mal.